alguien dijo estas palabras: paz no es ausencia de problemas. Vivimos en un mundo donde la paz es algo muy deseado, algo que todos estamos deseando, algo que anhelamos. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Hemos estado hablando del ministerio del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y ahora nos estamos enfocando en lo que es el fruto del Espíritu Santo, y entre esos hemos estado hablando del amor, hemos estado hablando sobre el gozo, y ahora vamos a hablar de la paz. La paz, esa virtud como fruto del Espíritu Santo, muy anhelada por el mundo, muy anhelada por las personas. Una paz que ahora creo que es más deseada que el oro, más deseada que cualquier cosa que nosotros podamos tener. Es esa paz que ahora nosotros necesitamos. Y esa paz, ¿sabes qué? Solo la podemos obtener a través de alguien. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Y a través de la Escritura vamos a poder saber cómo nosotros, los cristianos, estamos habilitados para vivir esa paz que la palabra de Dios nos promete a nosotros. Así que mi nombre es Luis Yada, mi esposa Karina Yada. Somos pastores de Ríos de Avivamiento, fundadores de Ríos de Avivamiento. También tenemos lo que es Matrimonio Sin Barrera. Es otro ministerio anexo al ministerio Ríos de Avivamiento. Río de Avivamiento ha sido fundado para poder llegar a las familias, a las personas, poder llegar a edificando a través de la palabra. Pero Matrimonio Sin Barrera también, el propósito de fundar este ministerio ha sido para poder llegar a todos los matrimonios y edificar a los matrimonios, porque sabemos que la base de la sociedad, de la iglesia, tiene que ver con los matrimonios, el hogar. Hogares sanos, matrimonios sanos, una sociedad sana, una iglesia sana. Así que vamos a entrar a ver lo que es la paz y lo que la Biblia nos habla a través de la paz. A través, ¿qué es esa paz? ¿Cómo podemos obtenerla? ¿Qué es lo que el mundo dice acerca de la paz? Pero ¿qué es lo que la Escritura también nos dice acerca de la paz? Y para eso te invito que vayas conmigo a Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Y ese es los dos versículos que estamos ocupando de base para poder nosotros hablar de las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Escucha lo que dice la palabra. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Y escucha lo que el apóstol Pablo inspirado dijo: contra tales cosas no hay ley. Así que es necesario esa paz, y lamentablemente aún dentro de los cristianos carecemos de esa virtud del Espíritu. No porque se escasee de parte de Dios, no porque Dios la limite, sino porque nosotros quizás no hemos entendido todavía cómo vivir en el Espíritu para poder vivir bajo esa influencia de la paz en nosotros. Ahora todos los gobiernos, si tú has oído las noticias de lo que estuvo pasando en el Medio Oriente con Israel y con los palestinos, y todos los misiles que entre ellos se dispararon, al final de 11 días ellos hablaron de una paz. Pero sabes, no es primera vez que existe esta guerra. Si tú vas a la historia entre los palestinos y los israelitas, han habido varias guerras desde el año 1948, donde Israel se constituyó nación, hasta el día de hoy. Esta es una de las tantas guerras. Hubieron guerras que duraron hasta 50 días. Ahora volvieron otra vez a través de la intervención
internacional a un acuerdo otra vez de paz, pero ¿sabes qué pasa con esa paz? Esa paz es totalmente temporal. Solo se necesita apretar una tecla que definitivamente altere otra vez esos acuerdos y la paz otra vez se pierde. Vivimos un caos a nivel mundial. Vivimos problemas que nos roban la paz, de enfermedades como la pandemia, cambios climáticos como huracanes, terremotos, inundaciones, en fin. Y no solo esa paz es a nivel global, sino que esa paz llega a afectar, esa falta de paz llega a afectar también los hogares, los matrimonios y las vidas de cada persona. O sea, es una falta de paz global y una falta de paz a nivel de familia, a nivel personal. Y no solo afecta a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ese es el punto, el detalle, ¿no? Sino también, ¿sabes? Nos afecta a cada uno de nosotros, en forma personal. Y cuando nos afecta en forma personal, afecta a la familia, afecta a la sociedad, afecta al mundo entero. Y vamos a ver a todas las personas hablar acerca de acuerdos de paz, de tratados de paz, pero realmente, la pregunta, ¿no? ¿Realmente eso es paz? Y si digamos que fuera una paz, porque cese al fuego, cese a mandar misiles de un lado para otro, eso no es paz. Pero digamos que lo consideremos paz. La otra pregunta es, la primera es si eso es paz, pero la segunda sería, en realidad, ¿cuánto durará esa paz? Otra vez, esa paz supuesta va a durar hasta que algo lo altere. El tratado, los convenios que hacen entre los gobiernos, entre las naciones. Así que esa paz no es una paz duradera, es una paz temporal, una paz condicional. Pero de acuerdo a las Escrituras, el Señor nos habla de una paz que todo hijo de Dios, todo cristiano podríamos experimentar o deberíamos experimentar. Y el propósito de estar hablando de las virtudes del Espíritu, el fruto y sus 9 virtudes, no es, sabes, solo para que tú tengas conocimiento, lo he dicho otras veces, sino es para que nosotros, escucha esto, para que nosotros nos demos cuenta que esto es una necesidad, es una prioridad. Es algo que el cristiano debería de estar orando al Padre y pidiéndole que a través del Espíritu Santo podamos nosotros vivir, porque estas 9 virtudes, ¿sabes qué? ¿Qué sucede con estas 9 virtudes? Estas 9 virtudes que hemos leído en Gálatas forman lo que es el carácter de Cristo en nosotros. Cristo gozaba de eso, él gozaba de amor hacia toda la humanidad. Él gozaba de gozo, de paz, paciencia. Y no solo Cristo, cuando vemos la vida del apóstol Pablo, la vida de los demás apóstoles y la vida de muchos cristianos, aún en medio de tribulación, en medio de persecuciones, mantuvieron esa paz. Esa paz va ligada totalmente al gozo y el amor. No es casualidad ni algo al azar donde el Espíritu Santo inspiró a Pablo para poner ese orden de cómo fue desarrollando, porque el amor lo es todo, sin amor no hay nada. Luego viene el gozo, y ese gozo que produce también esa paz que nosotros necesitamos. Y todo lo demás que sigue de las 9 virtudes están en una forma cronológica, inalterable, que nosotros debemos de experimentar como hijos de Dios. Así que, otra vez, no es simplemente para cubrir una prédica o una enseñanza más, sino es para que tú lo pienses y medites en cada una de las enseñanzas que estamos dando. ¿Tengo yo amor, pero el amor ágape, el amor de Dios? ¿Tengo yo el gozo, no la alegría que es temporal, circunstancial, sino el gozo que aún en medio de las situaciones difíciles, como la pastora Karina hablaba el domingo pasado, que aún el apóstol Pablo, en medio de estar en la cárcel, él pudo alabar al Señor con Bernabé y pudieron gozarse,
y el Señor se manifestó, que hasta tembló la tierra, o cuando estuvo por 2 años en Roma también preso, le escribe a la iglesia y les dice: regocijaos, otra vez os digo regocijaos. Y podemos ahora meditar y decir: en realidad yo tengo esa paz. Mira, cuando yo estaba haciendo, o el Señor me estaba inspirando a hacer esta prédica, yo pensaba en eso y decía: realmente yo gozo de esa paz. Y si no la estoy gozando, esa paz, ¿por qué no lo estoy gozando? ¿Qué es lo que está alterando, afectando para que yo no pueda tener esa paz? Que es una promesa de Dios, que la podemos obtener a través del Espíritu Santo. Escucha lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 al 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan: ¿quiénes? El mundo, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Que aun cuando el mundo logre una paz superficial, porque el concepto de paz del mundo es no haber guerras, haber en cierta manera igualdad a nivel mundial, pero realmente nosotros sabemos que no es esa la verdadera paz, porque la verdadera paz primero tiene que ser individual, para que luego pueda ser colectiva. Si yo no tengo paz, yo no puedo esperar que en mi casa haya paz, no puedo esperar que en mi iglesia haya paz, que en mi nación haya paz, porque algo va a alterar eso, que nos va a alterar también la paz superficial que nosotros tenemos. Aquí el Señor lo dice muy claro a través del apóstol: cuando digan paz y seguridad, cuando digan paz, cuando ellos crean que han alcanzado por sus propios esfuerzos. Mira, lo que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad y todas esas virtudes que hemos mencionado, no bajo ninguna circunstancia el hombre tiene capacidad de poder desarrollarlas en sí mismas. No es algo con lo que las personas nacen, no es algo que se aprende, no es algo que ya viene innato en nosotros, sino es algo que nosotros lo desarrollamos, pero no con nuestra propia fuerza, no con nuestro propio intelecto, no con nuestra propia capacidad. ¿Sabes? La única persona que nos puede llevar a desarrollar ese nivel de paz es a través del Espíritu Santo, bajo el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. En otras palabras, necesitamos entrar en la familia de Dios, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, para que luego el Espíritu Santo pueda obrar y manifestarse a través de esa paz en nuestra vida. Yo te voy a hacer una pregunta y me gustaría que tú la meditaras en tu corazón. ¿Qué cosas te quitan la paz en este momento? ¿Qué tú dirías o qué tú darías si tan solo tuvieras o pudieras hacer esto o aquello para tener paz? ¿Qué cosas te lo están quitando? ¿Y qué cosas estarías dispuesto a hacer o dispuesta a hacer para obtener esa paz? ¿Qué cosas? Y no solo me refiero a toda la gente en general, pero quisiera hacerte esta pregunta en una forma directa a los cristianos, aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué cosas nos están robando la paz en nuestra vida? Sabes, cuando la paz fuera un producto nuestro, podría cosas externas quitarlas, porque nosotros, como todo lo que nos rodea, son cosas mutables. Pero si la paz viene de Dios, o Dios la ha desarrollado a través de nuestra vida por el Espíritu Santo, las cosas circunstanciales no deberían de robarla. Pero ¿qué cosas nos están robando la paz? ¿Qué cosas nos roban hasta el sueño? Nos roban la alegría, nos roban el deseo de la vida, nos roban la esperanza del futuro. ¿Qué cosas está robando tu paz ahora? ¿Y por qué está pasando eso? Ahora, ¿qué estarías dispuesto a hacer si estuviera a tu alcance para obtener tal anhelada y deseada paz? No estoy hablando de tomar salidas, sino soluciones. A veces
buscamos las cosas como una salida, ¿no? Y la gente cree encontrar la paz en el dinero, en las drogas, en los viajes, en las cosas materiales. Cree encontrar la paz, pero mira, eso no provoca realmente paz. Lo que provoca es una emoción en nuestra vida, una emoción que es totalmente temporal. Así que si la paz no es algo con la que nosotros nacemos, ni algo con lo que nosotros podemos desarrollar, en realidad, ¿qué podemos hacer para nosotros obtener esa paz? La escritura para los cristianos debería de ser demasiado clara. Mira, yo conozco personas y a través de la historia conocemos personas que han logrado éxitos que cualquiera diría, si yo tuviera el éxito de estas personas, como por ejemplo Bill Gates o el de Jeff, el de Amazon, o Steve Jobs, que ya murió de Apple, o podríamos mencionar a personas como Mozart, por ejemplo. Mozart dice, según la historia, lo que cuentan un poco de su anécdota, que él a los 6 años de edad ya era prácticamente un músico consumado. A su corta edad de 6 años él ya había escrito 5 obras musicales. A los 14 años se le dio para que él pudiera dirigir, escucha bien, su primer concierto de sinfonía. Rara vez una persona realmente nace con cualidades tan notables como nació Mozart o Beethoven o gente por el estilo, ¿no? No vemos muchos Mozart ahora o muchos Beethoven o mucha gente así, pero fíjate, hay algo de esta persona. Mozart dice, según la biografía de él, que murió a la edad de 35 años. Él nació en el año 1756 y murió en el año 1791. A la edad de 35 años. Pero las personas que lo rodeaban y lo conocían, dice que él sufría de mucha depresión. Sufría de muchos temores en su vida. O sea, falta de paz en su corazón. Que eso le restó, escucha, su calidad de vida. Y también le acortó su vida. Y cualquiera podría decir, ¿no? Una persona que lo tiene todo materialmente goza de paz porque tiene tanto dinero en el banco que no se preocupa de nada. Pero, ¿sabes? El dinero o la falta de él no es la única preocupación en el mundo. Muchas veces la gente no puede vivir pensando en la muerte, no puede vivir pensando en enfermedades, no puede vivir porque tiene temor a quedarse solo, porque la falta de paz tiene que ver con el temor. No pueden vivir porque creen que un día lo van a perder todo. Y aunque lo tengan todo y nunca pierdan nada, y ninguno de sus temores llegue a cumplirse, ¿sabes? Esas personas viven una vida, y perdona esta expresión, pero viven una vida prácticamente miserable. Aún teniéndolo todo, porque todas esas cosas no nos deja a nosotros realmente, o no nos acredita para que nosotros realmente podamos experimentar una paz. La paz solo viene, y lo vamos a ver a través de las Escrituras, solo viene a través de Cristo. Vivir en Cristo, estar en Cristo. Al principio de mi introducción yo dije que paz no significa ausencia de problemas. Puedes tener problemas, pero tener una paz interna. Y no estoy hablando de una paz interior como enseña la meditación o el yoga, que se ponen buscando la paz interior. Esa paz realmente, mira, no es una paz real. No existe una meditación, no existe tal paz interior sin Cristo en el corazón de las personas. No puede haber absolutamente nada, porque sabes que la paz no es algo místico, no es algo que tú puedes ir a buscar y encontrar. La paz en realidad está personificada, ¿sabes? En Cristo Jesús. Y por eso digo, cuando los cristianos no experimentamos paz, no es porque no la tengamos accesible, sino porque o no hemos entendido,
o no caminamos de acuerdo a lo que las Escrituras nos dice para que nosotros podamos vivir en esa dimensión de paz. Que no importa el caos, no importa lo que estemos viviendo, ¿sabes? No importa. Pero si tenemos esa paz, esa seguridad en nosotros, en Cristo, todo está resuelto. Si paz no es la ausencia de problemas, entonces, ¿qué sería paz? Mira, yo te voy a dar una definición de paz. Obvio, tiene su contexto bíblico, pero es algo como yo lo entiendo, que sería tener paz. Y para mí paz es una confianza absoluta y una dependencia total de la soberanía de Dios. Te lo vuelvo a repetir, para mí, para mi entendimiento de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a lo que yo entiendo en muchas partes de la Biblia, paz es una confianza absoluta y una dependencia total de la soberanía de Dios. No una confianza en ti ni en las cosas externas, sino en la soberanía de Dios. ¿A qué me refiero con la soberanía de Dios? ¿Qué quiere decir que Dios es un Dios soberano? Que es un Dios absoluto, que Él es la fuente de la vida, que Él no necesita que alguien más lo sustente. Él sustenta todo, Él creó todo, no hay poder sobre Él. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la gloria, Él tiene toda la majestad, Él lo tiene todo. Eso significa que Dios sea soberano. Él gobierna no solo sobre la tierra, sino Él gobierna sobre todo el universo. Y aparte de eso, la Biblia dice que Él nos cuida como la niña de sus ojos y nos tiene en el hueco de su mano. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene un control absoluto, no solo del universo, sino de tu vida y la mía. De tu vida y la mía. Y cuando yo descanso en la soberanía de Dios, en que Él tiene control de mi futuro, de mi presente y lo tiene aún hasta de mi pasado, cuando yo descanso en lo que Dios hace y que Él controla todo, porque aparte de todo es omnisciente, omnipresente, aparte de ser todopoderoso, mira, yo al descansar en Él significa que yo voy a confiar y esperar en Él. Que si yo estoy pasando un desierto, que si yo estoy pasando un momento de crisis, que si yo estoy pasando tal vez la pérdida aún de un ser querido, un ser amado, que Dios tiene control, que Dios me va a dar la salida también a ese problema. Y aún, si yo aún perdiera mi vida, si aún perdiera yo mi vida, como lo dijo Pablo, como lo dijo aún Policarpo, que era uno de los del siglo primero, que era discípulo, creo que del apóstol Juan, que también fue uno de los mártires de la iglesia primitiva, y muchos otros. Aun si perdiéramos nuestra vida, sabemos que nos espera una gloria segura y futura para todo hijo de Dios. Sabes, cuando tú descansas bajo esa soberanía de Dios, te das cuenta que eso no es temporal ni es afectado por cosas externas, sino que eso es permanente. ¿Por qué? Porque Dios ofreciéndote esa paz. Mira lo que dice Daniel capítulo 4, verso 34 al 35. Este es Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Daniel tuvo una revelación donde estaba la estatua, que fue un sueño que tuvo Nabucodonosor. Estaba una estatua gigante, que su cabeza era de oro, que luego era plata, luego era bronce con barro, en fin, simbolizaban 4 reinos: el reino de Babilonia, el reino de Medas y Persas, el reino de los griegos y el imperio romano. O sea, no reino, sino imperio le llama la escritura. Entonces, el rey Nabucodonosor fue el mayor de todos los reyes y gobernó el mayor de todos los imperios. Pero un día dice la escritura que él se glorió en sí mismo y se creyó Dios y creyó que todo lo que tenía era a base de sus habilidades. Y la Biblia dice que Dios lo convirtió en una bestia por 7 tiempos. No sé si los 7 tiempos simbolizan décadas, 70 años o solo 7 años, pero lo que sí sabemos de la escritura es que lo convirtió en una bestia. Dice que su pelo se le alargó,
sus uñas le crecieron, era como un lobo humano dentro de la selva. Y su entendimiento le fue quitado. Dios lo humilló de esa manera para que él entendiera quién era Dios y que Dios lo había puesto ahí. Y dice la Escritura que cuando le fue devuelto su entendimiento, él dijo estas palabras que muestran la soberanía de Dios. Escucha cómo dice Nabucodonosor, es su testimonio. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón, me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Sempiterno significa que no tiene fin, que no tiene tiempo, que es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡Wow! ¡Ja! Eso es maravilloso. Mira, dice que él gobierna y habita, dice, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos. A eso llámeles ángeles, querubines, serafines, arcángeles, y también Satanás y todos los demonios, todo lo espiritual y en todo lo físico, Dios gobierna. Y dice que también en los habitantes de la tierra, y no hay ni en los cielos, ni en la tierra, ni en ninguna parte del universo, alguien que detenga su mano cuando él ha decidido hacer algo y diga, ¿qué haces? ¿O por qué lo estás haciendo? En otras palabras, ese es Dios. O sea, eso es ser soberano, que él puede hacer todo lo que él quiera en su sabiduría, en su conocimiento. Pero sabes, no hay nada que lo pueda detener, ni consecuencias. Tú puedes tomar decisiones y tener consecuencias, buenas o malas. Dios no sufre ninguna consecuencia. Él es soberano. Entonces, cuando nosotros descansamos, cuando nosotros tenemos una confianza absoluta y una dependencia total, confianza absoluta. Confianza es que tú tienes una fe completa en Dios, y una dependencia total significa que tú dependes de Dios, como dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Escucha, encomienda a Jehová tu camino. Y dice que Él va a hacerlo, que Él va a enderezar tus sendas. También dice la palabra que si nosotros depositamos nuestra confianza total en Él, Él va a enderezar cualquier cosa que sea torcida, aún por torpe que seamos, dice el profeta Isaías. Ahora, si paz es una confianza absoluta y una dependencia total de la soberanía de Dios, la pregunta sería, ¿cómo obtener esa tal anhelada paz? Veamos lo que dice la Escritura, de acuerdo a Efesios 2, 13, 16. Y te vuelvo a repetir, el propósito de este mensaje es para que cuando termine de predicar y tú tengas un tiempo, tú puedas venir y hablar con el Señor de corazón a corazón y decirle, Dios, yo deseo esa paz, yo anhelo esa paz en mi corazón. Mira, el principio para obtener esa paz, ya lo dijimos anteriormente, es Cristo. Sin Cristo, cualquier bendición de parte de Dios, especialmente bendiciones como la paz, el gozo, el amor, no las podemos tener. No las podemos tener, no en la dimensión que la palabra de Dios nos está hablando. Así que Efesios 2, 13 al 16, capítulo 2, verso 13 al 16, oye lo que dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Sabes? ¿Y qué dice la Escritura? Que sigue diciendo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos,
Esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a las enemistades. Escucha, lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo, ahora dice en Cristo, es que cuando nosotros estamos en Cristo, o antes, déjame explicarte esto, antes de estar en Cristo, la Escritura dice que nosotros estábamos enamistados con Dios. Pablo en Romanos dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es nuestra única seguridad, nuestra única paz, nuestra única confianza. Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz? Al morir en la cruz por nosotros y derramar su sangre, ¿sabes qué es lo que hizo? Fue reconciliarnos con Dios. Esa reconciliación, el único que tiene capacidad o autoridad para mandar a alguien al infierno o para condenar o castigar a alguien, ese es Dios. La gente le tiene miedo a Satanás. Satanás no tiene ningún derecho, ni autoridad, ni poder sobre la raza humana. Lo único que tiene es la manipulación a través de la mentira. Entonces, al único que nosotros debemos de realmente tenerle temor es a Dios. Pero cuando nosotros éramos enemigos de Dios, la Escritura dice que a través de Cristo, a través de su sacrificio, Él nos reconcilió con Dios. Esa reconciliación es el principio y el origen de nuestra paz. Te lo vuelvo a repetir, mira, esa reconciliación es el principio o el origen de nuestra paz. Como cristianos, el hecho de que estamos reconciliados con Dios, que ya no somos enemigos de Dios, que es el único que tiene autoridad y poder sobre todo lo creado, y que no solo nos reconcilió con Él, sino que nos hizo su familia y sus hijos. Eso es el principio de la paz para todo cristiano. Si nosotros tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con todo. O deberíamos de tener paz para con todo. Por eso es que esta escritura es poderosa, porque dice, pero ahora en Cristo Jesús. A ustedes que antes estaban lejos es separados de Dios, apartados de Dios, condenados por Dios, aislados de Dios, dispuestos a ser luego condenados o juzgados por Dios. Dios los ha acercado mediante ¿qué? La sangre de Cristo. Porque Cristo, Él es nuestra paz. Nosotros tenemos paz para con Dios, tenemos acceso, dice la Escritura, al lugar santísimo, ¿sabes? Todo es mediante la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo. Así que el principio para obtener esa paz o vivir dentro de esa paz o desarrollar esa virtud de paz en nuestro corazón es primero estar en Cristo. Y a través de estar en Cristo estamos reconciliados directamente. Es algo que sucede prácticamente, por usar esta palabra, automáticamente. Estamos reconciliándonos con Dios inmediatamente al estar en Cristo. Y en Cristo Jesús por su sacrificio, por su sangre. Eso es la única forma de tener paz en nuestro ser, ¿sabes? Y no solo estoy hablando de una paz que predomine sobre esta vida, sino es una paz que no solo predomina en esta vida, sino una paz que traspasa la vida o trasciende hacia la vida eterna. Esa es la paz. Mucha gente tiene temor a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque no saben qué hay después de la muerte. Pero la Escritura, y nosotros tenemos una enseñanza en Facebook, si tú te metes a nuestra página Ríos de Avivamiento, puedes buscar esa enseñanza que nosotros tenemos ahí, qué sucede después de la muerte. Y la Escritura nos asegura que después de la muerte tenemos una vida eterna juntamente con Dios y Cristo. Una vida eterna, una vida diferente, donde la Escritura promete, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, una vida totalmente libre de pecado y de maldad. Pero todo eso se obtiene a través de Cristo, pero también eso, o la ausencia de eso, produce temor en las personas. Por ende produce esa falta de paz. Mira lo que dice Isaías
Isaías 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías es un profeta que vivió 700 años antes de Cristo, pero a través del tiempo él pudo ver a Cristo proféticamente y lo que Cristo iba a hacer. Y él dijo, el castigo dice, te lo vuelvo a repetir, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo, o sea, el precio, en otras palabras, de hecho hay otra versión que dice el precio para obtener nosotros nuestra paz cayó sobre él. Había un precio que pagar. ¿Por qué? Paz, ¿qué significa en realidad? Paz significa reconciliarnos con Dios. Y en Cristo nosotros hemos sido reconciliados. En Cristo nosotros hemos vuelto otra vez a tener esa armonía con el Creador. ¿Sí entiendes? Cuando estamos en Cristo, nosotros los cristianos no deberíamos, por favor, de tener esa falta de paz en nuestra vida. Deberíamos de transmitirla. No estoy diciendo que no te enojes, o que en algún momento tú no pases deprimido, o que en algún momento tú no sientas miedo por algo. No, porque son características o son emociones innatas, nacemos con ellas. Pero no porque esa fue la forma en que Dios nos creó. Dios no nos creó con temor. Dios no nos creó con temor o ansiedad o Dios no nos creó con inseguridades. Nacemos con ellas, sí, pero por causa de la caída del hombre. En Génesis capítulo 3, verso 10, la Escritura dice que cuando el hombre pecó, escucha, Dios dice que buscó al hombre, aunque Dios ya sabía dónde estaba el hombre, pero dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y la Biblia dice en Génesis 3:10, y él respondió, o sea, Adán se escondió de Dios, pero luego como que salió y responde y dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esa emoción de miedo, de temor, el hombre cuando fue creado antes de pecar no la sentía. Ahora nacemos con esas emociones innatas en nosotros. Nacemos con ello. Después de la caída del hombre, después de Génesis 3:10, ya todo hombre nace con esas emociones también negativas a causa de la caída. Y nosotros, por esa naturaleza, podemos sentir tal vez temor, podemos sentir miedo, inseguridad, depresión, lo que tú quieras, pero no vivir con ellas. Ese es el punto. Las puedes tener, o sea, es como un golpe que de repente tienes y te marea o te bota aún, pero de repente te levantas, ¿no? Te levantas, te sacudes y dices, oh, bueno, ok, adelante. Sí, uno puede tener esas emociones, porque somos humanos, estamos todavía en este envase, ¿no? En este envase de naturaleza caída. Pero no, escucha, no vivir bajo esas condiciones si realmente estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra paz es Cristo. Él pagó por nuestra paz y Él nos reconcilió con Dios. Y esa reconciliación es el producto o como efecto debería de ser nuestra paz. Porque si con Dios tenemos paz, ¿a quién temer? ¿A quién temer? Como dijo el salmista, ¿no? ¿A quién temeré? ¿Qué voy a temer de lo que el hombre me pueda hacer? El hombre tal vez tendrá poder de quitarme la vida, pero él no tiene poder de mandar mi alma al infierno, ni Satanás lo tiene, nadie lo tiene. El único que tiene el poder para hacerlo, eso es Dios, absolutamente. Por eso la Biblia, mira qué hermoso lo que dice Isaías, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, él pagó ese precio. No hagamos que lo que él pagó quede en vano en nuestra vida. Como cristianos debemos de gozar esa paz. Otra vez repito, no digo que no te enojes. Aún Pablo dice, enojaos, pero no pequéis. Aún el mismo apóstol Pablo se enojó un día con Bernabé a causa de Marcos o Tito, sobrino de Bernabé, y fue tanto el pleito, dice la Biblia, que agarraron caminos diferentes.
ya no siguieron juntos en la misión que llevaban. Se disgustaron, o sea, pero luego podemos ver al apóstol Pablo decir, tráiganme a Marcos, o sea, a Tito, que me es útil para el ministerio. O sea, está bien, uno se puede enojar con alguien, tener una discusión, tener un momento de bajones, pero sabes, no ese tiene que ser nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida tiene que ser amor, gozo, paz y todas las características que vamos a seguir viendo. Escucha lo que dijo Jesús. Él mismo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. Ni tengan miedo. El mundo tiene una paz superficial, alterable. Pero la paz que nosotros tenemos, Él dice, yo les dejo mi paz. ¿Cuál fue la paz que nos dejó? El sacrificio de Él que iba a ser en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Esa paz no es como la que el mundo tiene. Es una paz totalmente diferente. Es tan diferente que el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, escucha, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Y Isaías dice que Él pagó el castigo o el precio de nuestra paz. Me gusta la palabra de Dios para todos, la traducción palabra de Dios para todos, acerca de Filipenses 4:7, déjame leértela. Dice, la paz de Dios hará guardia, vigilará, eso es lo que está diciendo, sobre todos tus pensamientos y sentimientos. Mira qué hermoso. Dice que la paz de Dios vigila sobre todo, o sea, está sobre todos los hijos de Dios esa paz. O sea, en otras palabras, mis amados, que si nosotros no estamos disfrutando esos niveles de paz, que si nosotros no estamos disfrutando esa paz como una virtud del Espíritu en nuestra vida, que Él la está desarrollando, escucha, es porque nosotros o no hemos entendido o tenemos incredulidad, porque puede ser la incredulidad. Hebreos dice que la palabra de Dios no les hizo efecto en sus corazones, o sea, en sus mentes, porque la oyeron con incredulidad y no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. O sea, la incredulidad puede anular las promesas de Dios en tu vida. La incredulidad puede anular las promesas de Dios en tu vida. Y dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos tus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Por eso yo digo, nada de meditación, o ¿cómo se llama? O yoga, o meditación interna que le llaman. Mira, eso solo es superficial. Solo es superficial. El hombre no puede dar lo que no tiene. Satanás tampoco puede dar lo que no tiene. El único que tiene y es paz es Dios. Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz. Él es el único que nos puede dar esa paz. ¿Qué meditación? Mira, si tú te gusta la meditación o el yoga, es tu problema. Yo no digo que te vas a ir al infierno por ello, pero estoy diciendo que eso no realmente, ¿sabes? Porque siempre va a haber algo que te la va a robar. Cualquier cosa te va a robar la paz, porque no es una paz permanente. Aún el pensar qué va a pasar después de cuando te mueras te va a robar la paz. Pero lo que no te puede robar es la paz que realmente Dios da, que significa que en Cristo estamos reconciliados con Dios. Escucha, Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. ¿Para qué? ¿En quién?
en el yoga, en la meditación, en los gobiernos, en la política, en la economía, en la bolsa de valores de Wall Street. No, sino en Cristo. Estas cosas le estaba diciendo el Señor a los discípulos antes de ir a la cruz. Estas cosas los he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, mira, Jesús no esconde nada. Dice, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo obtener esa paz? Resumiendo, primero es estar en Cristo. Porque cuando estamos en Cristo, todas nuestras deudas, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad ha sido perdonada. Somos una nueva criatura. Y nuestra enemistad con Dios que teníamos a causa de nuestras rebeliones, nuestros pecados, fueron eliminadas. Y a través de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Y producto de esta reconciliación, ¿sabes qué? Tenemos paz. Paz para con Dios es para el único con el cual debes de tener paz. Si bien es cierto, tú tienes que guardar una buena relación con las demás personas y tener armonía. El apóstol Pablo mismo dijo paz para con Dios y con los hombres, refiriéndose a la paz que Dios da y a la buena relación con las personas. Pero con el que tú tienes que mantener una buena relación y vivir en esa paz como fruto de tu reconciliación con Él a través de Cristo, es que viene el producto de esa paz. Por eso el Señor Jesús dice, ¿no? Es tremendo lo que el Señor nos habla acá y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso al principio yo también te decía que paz es la confianza absoluta y la dependencia total de la soberanía de Dios. Y solo para terminar, leerte, ¿no?, lo que dijo Nabucodonosor en el verso 35 del capítulo 4 de Daniel. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y que le diga qué haces. Eso es la soberanía de Dios. Eso es la paz que nosotros debemos de experimentar en Dios. Escucha, es necesario que nosotros creamos a la palabra y vivamos en la palabra. No solo creerle a la palabra de Dios, vivir en la palabra de Dios es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que nuestra paz es producto de nuestra reconciliación con Dios en Cristo, y que Dios es soberano y que podemos confiar y descansar y depender en su soberanía, nuestra paz debería de ser algo notable en nuestra vida. Y cuando hablo de paz, quiero otra vez nomás hacértelo otra vez recordar. No estoy hablando de que no tengamos altibajos emocionales, sino estoy hablando de que tu confianza, tu convicción en Cristo tiene que ser siempre sí, siempre sí. Así que si hay algo que te está robando tu paz, si hay algo que no te está dejando vivir la vida que Dios quiere que vivamos, piensa, no en sí qué es en solamente lo que te lo está robando, sino en qué manera has creído y entendido acerca de la paz, y aceptar de que tu paz es producto de tu reconciliación con Dios. Y a través de esa reconciliación es que fluye la paz en nuestras vidas. Yo espero de que de alguna manera Dios haya hablado a tu corazón. Si tú puedes compartir este mensaje, y si tú ves a alguien que está pasando un momento de prueba, un momento de dificultad, un momento de desierto, yo te invito a que compartas esta prédica, nos ayudes a compartirla, ponle like, haz comentarios, haz preguntas. Nos gustaría saber un poco más de las personas que nos oyen nuestras prédicas. Compartimos en varios grupos cristianos y desde ya queremos darle las gracias a todos los grupos cristianos donde transmitimos nuestra prédica.
y nos dan aceptación en sus grupos para compartirla a través de ellos. Que el Señor siga bendiciendo el trabajo que están haciendo, y a todos ustedes déjame simplemente orar una oración corta, pero que si la hacemos de corazón es una oración efectiva. Padre, yo te doy gracias porque a través de Jesucristo tenemos paz para contigo. Porque a través de Jesucristo, que Él pagó el precio de nuestra paz, que en Él cayó el precio de nuestra paz, que Él tuvo que ir a la cruz del Calvario y ahí pagar a ti, Señor, el precio para que nosotros tuviéramos paz en nuestras vidas. Paz en nuestras vidas significa que a través de Cristo hemos sido reconciliados contigo. Padre, yo te doy gracias por ese amor inmensurable, ese amor infinito, ese amor inmutable que tú tienes de acuerdo a Juan 3:16, que de tal manera tú nos has amado, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, en Jesucristo, tengamos vida eterna. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu gozo, gracias por tu paz. Que el Señor te siga bendiciendo, y acuérdate, la paz no es algo que solo lo tienen algunas personas que son cristianas, sino todo aquel que ha nacido de nuevo debería de experimentar esa paz. Dios te bendiga.